Nosotros hemos creado 4 gabinetes. Uno es el social, que lo coordina el gobierno, pero está integrado por salud, educación, trabajo, desarrollo social y cultura e innovación. Otro es el de infraestructura, otro es el económico, otro es el gabinete jurídico. Pero a su vez, los miembros permanentes del gabinete social, todos los otros ministros son miembros alternos, o sea que todos son convocados a las reuniones. ¿Qué estamos haciendo del abordaje de la transversalidad de los problemas de la gente? Ustedes saben que en la Argentina, y esto no es ajeno a Santa Fe, el problema de la inseguridad es el problema más visible por parte de la comunidad. A veces, porque se miran las estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, que es la que llega por los medios a todos los rincones de la provincia, y otra por hechos concretos. Pero la ciudad de Santa Fe es la que tiene el índice de criminalidad más alto del país, 22 muertos cada 100.000 habitantes el año pasado. Rosario tiene 6,6, el más bajo del país. Habrá que preguntarse entonces por qué. Porque en Rosario hace 18 años que se vienen haciendo políticas sociales con coherencia de abordaje de la sociedad, en esto de la transversalidad, desde parte del municipio, no de la provincia. Y entonces tomamos los barrios más conflictivos. Tomamos los 3 barrios con mayor índice de delito de Santa Fe, los 3 con mayor índice de delito de Villa Gobernador Galvez, es la tercera ciudad en tamaño, y los 3 de la ciudad de Rosario. Y hicimos una metodología que es capacitar en primer lugar a profesionales para ir casa por casa, para ver qué pasa con la familia, para dialogar, no hacer un relevamiento, no hacer una detección en problemas, porque inmediatamente que usted hace un relevamiento de problemas, si faltan chapas hay que dar chapas, y nosotros no creemos en eso. Creemos que hay que abordarlo de otra forma, hay que abordarlo integralmente. Conversar con las familias y empezar a referenciarlas con el Estado, para lo cual la otra tarea que nos vimos, que el Estado por primera vez se siente, esto es, sentar al jefe de la policía o el comisario de la seccional con la directora de la escuela, con el director del centro de salud, con el del transporte o de servicios de la municipalidad, con el de la dirección de energía. Todo el Estado se tiene que sentar en una mesa para evitar esto de pasarse la pelota, que el problema es del otro, y yo solamente miro con mi anteojera solamente el tema de la desnutrición y le llevo la comida. No miro lo que decía antes la mamá analfabeta. Esto es entonces el segundo tema que estamos abordando dentro de la reforma del Estado, que es el abordaje transversal. Y el otro tema tiene que ver con la descentralización. Nosotros vamos a la democracia de proximidad, a llevar a los municipios y las comunas todo aquello que se pueda resolver en el nivel local. Para hacer también, contarles un poco cómo es Santa Fe. Santa Fe tiene una ciudad de 1 millón de habitantes, Rosario, otra de 500.000 Santa Fe. La tercera Villa Gobernador Galvez tiene 90.000. Hay 2 o 3 de entre 60 y 80. Y entre 40 y 10.000, el resto hasta 50 ciudades. Hasta 50. El resto son 313 localidades menores de 10.000 habitantes. Nosotros a veces les llamamos comunas. Y al intendente no se llama intendente, sino que se llama presidente de la comuna. Entonces, cuando yo me refiero a comunas, es menor de 10.000 habitantes, ciudades es más de 10.000 habitantes. Nosotros estamos también entonces en todo este proceso de reforma viendo cómo descentralizamos la mayor cantidad de cuestiones a nivel local. Y ahora pasamos entonces a la segunda carretera, la segunda ruta, la B, que es lo que tiene que ver con esto de la descentralización. Nosotros identificamos 5 regiones en la provincia que tienen que ver con sus historias, con las corrientes colonizadoras. Por allí hay más italianos y españoles de tal pago, o tantos yugoslavos y X nacionalidad de otra, o más de un pueblo que venían de Europa que de otro, o más ligazón con las comunidades
primitivas que otras regiones. En definitiva, son 5 regiones que identificamos que tienen que ver con esto, con la economía, con la forma de producir, que tienen que ver con su identidad, que fundaron pueblos y ciudades, o pequeños pueblos que después se hicieron ciudades, pero que hicieron caminos, y esos caminos de la gente eran los caminos para resolver cuestiones económicas, de educación de los hijos, de resolver cuestiones de salud de mayor complejidad, o cuestiones sociales. Y estas regiones son una con cabecera en la ciudad de Reconquista, al norte, al noreste, una con cabecera en la ciudad de Rafaela, centro norte-oeste, una con cabecera en la ciudad de Santa Fe, una con cabecera en la ciudad de Rosario y una con cabecera en la ciudad de Venado Tuerto. Estas son las 5 regiones que identificamos. En el mes de diciembre hicimos una recorrida por esto que le llamamos nodos, o sea, el nodo es como los nodos de una red, un nudito, por las 5 cabeceras, con el ministro de Economía y que les habla, comentándoles a los intendentes y presidentes de comunas que nosotros queríamos un relacionamiento diferente. Hablándole de esto que estoy hablando con ustedes ahora, es la misma charla, los mismos ejemplos, que no queríamos más funcionar a demanda, sino queríamos funcionar como un Estado que garantice derechos. Y que tenemos que comenzar a pensar, en primer lugar con ellos, y también con los senadores departamentales y los diputados, ¿qué es esto de hablar de derechos? En el mes de enero hicimos una segunda recorrida, ya no solamente 2 ministros, sino el gobernador, la vicegobernadora y los 12 ministros. Nuevamente con todos los presidentes de comunas e intendentes. Y articulando con ellos, hacíamos estas reuniones por nodos, nos encerrábamos en grupos de a 30, en aulas, con muchos rotafolios, con tarjetas más o menos de este tamaño, de cartulina, un fibrón a cada intendente y presidente de comuna, para que escriba las 3 fortalezas y las 3 debilidades que ellos veían más importantes de su localidad. Se iba haciendo un árbol de problemas, se iban pegando con chinches en unos tergopol, y fuimos identificando o haciendo un prediagnóstico de qué es lo que le pasa a cada una de las regiones. Bueno, en marzo comenzó la tercera etapa. Ahora invitamos a todos los ciudadanos en asambleas multitudinarias a hacer lo mismo. Ya vamos por la 4ª, antes de ayer hicimos la 4ª, el miércoles que viene hacemos en Rafael la 5ª, concluimos otra etapa, que es consolidar este diagnóstico con toda la ciudadanía que quiera participar. Fueron asambleas de 1.500, 3.500, 500, 1.200 y otro tanto será en Rafaela, con esta misma metodología. La gente llega, se le hace un discurso de bienvenida de 10 minutos y a partir de allí van con una tarjetita con un color y un número, van a un aula, hay un facilitador o facilitadora que da la palabra y se empieza a charlar de esto, de los derechos, de las fortalezas, de las debilidades. Vamos a terminar de consolidar el diagnóstico, estamos recogiendo todo el material producido por la gente y a partir del mes de junio empezamos a construir nuevamente con la comunidad los planes estratégicos.